La fe nos la jugamos en el corazón y el corazón lo tenemos sin tocar. Pero me suena a mí que también os pasa a quienes vivís en compromiso matrimonial. Qué difícil es abrir el corazón. Bueno, pues cuando somos capaces de dejar ir lo que nos aprisiona y permitimos que aparezca aquello que queremos dejar venir y que nos da luz a todos los estilos de vida, lo que llegamos es a crear un cauce de emoción. Una familia carismática, unida por ese don del Espíritu que os ha llevado a cada uno de vosotros a nombrar de un modo determinado a Dios y a dialogar con Él de una manera tan peculiar, tan característica, necesita una emoción compartida. Los gestos de misión compartida no son cosas que hacemos. Es aquello que inunda el corazón, que nos aprisiona y nos apasiona, que nos lleva a decir, como a San Pablo, pero es que no me queda más remedio que vivir esto. No me queda más remedio porque es el único modo de ser yo, de ser feliz. Hasta esa intensidad tiene que llegar esa percepción personal de lo que significa para ti y para mí compartir vida y misión al servicio del reino en este mundo. Y voy a pasar de diapositiva, sentadito sin ponerme de pie. Claro, cuando estamos diciendo que tenemos que capacitarnos para escuchar, no es escuchar 4 aventuras que se nos ocurran. Voy a ver cómo vamos de tiempo, creo que bien todavía. ¿Estáis muy cansados? Da igual porque voy a seguir un buen rato. Era una pregunta de cortesía. Bueno, pues cuando decimos que tenemos que capacitarnos para escuchar, no es evidentemente escucharlo todo. Hombre, tenemos que saber mirarnos con caridad y escucharnos aunque repitamos mucho las cosas, porque eso ayuda a esa confianza que os decía y ayuda a que las personas contemos lo que es importante, aparentemente hablando de cosas poco importantes. Qué bonito es cuando pensad en alguien con quien os entendéis muy bien, muy bien, muy bien. Con esa persona seguramente no necesitas utilizar muchas palabras. Lee los gestos de tu rostro. Es capaz de leer tus silencios, no de interpretarte, sino de leerlo. Es capaz de ver cómo está tu corazón. A veces no necesitas decir nada y ya te dice una palabra y dice, jo, este clavó mi estado de ánimo. Qué bonito es llegar a ese punto de escucha que toda persona necesita. Hermanas, hermanos, por si alguien tiene alguna duda, la fe no se puede vivir en asepsia, sin contagio. La fe necesita otros. Cuidado con pensar que tu camino personal con Dios está bien, lo único que va mal es el camino con los otros. No existen 2 caminos diferentes. Oye, hay personas, no en esta congregación y en esta familia religiosa, ni en la mía, pero en otras congregaciones, hay personas que viven todo el día amargados, pero muy amargados, pero muchísimo. Y después hablas con ellos y te dicen, no, yo con quien tengo una relación estupenda es con el Señor. Digo, ¿de qué hablará este sujeto con el Señor? ¿Cómo le hablará? Lo tiene atemorizado. No hay caminos diferentes. No hay caminos diferentes. Hasta en esto hemos fallado en la pedagogía de la transmisión de la fe. El primer criterio de discernimiento para saber si es verdad la misión compartida es saber si nuestro corazón está convocado para la comunión. Pero es que es el primer criterio de discernimiento para la vida consagrada. En donde me van a perdonar, este es un excursus. Creo que nos hemos saltado algunos discernimientos y hay personas dentro de la vida consagrada que no son felices y no permiten la felicidad en su entorno, porque no están convocadas para la comunión. Esa convocatoria para la comunión que sitúa el Señor en el corazón no se aprende, es un don,
Es un don y en nuestro mundo hay personas que no están convocadas para la comunión. Por eso hay grupos humanos muy interesantes como este que no tienen otra misión que testimoniar que la fraternidad es posible. Es posible en medio de la diferencia, en medio de la biodiversidad, porque lo nuestro es el anuncio de la vida. Pero hay como 6 cuestiones en donde yo creo que nos jugamos todo en la misión compartida, en la vida cristiana y en la vida consagrada. Una de ellas hace referencia al sentido de misión. Evidentemente a ninguno de nosotros se nos escapa que estamos viviendo momentos muy delicados. Muy delicados. Muy delicados. No sé si lo he dicho, pero el momento es muy delicado. Hay seguridades pastorales que fueron de otro tiempo y hoy no son seguras. Como conjunto de Iglesia hemos vivido etapas y episodios que no hemos sabido abordar. La página de los abusos no es una página, es un capítulo largo. Todos pensábamos que era una anécdota y esto indica que no se tapa el sol con un dedo, que estamos llamados a un ejercicio de conversión sereno, firme pero elocuente. Que eso que nos gusta decirle al Señor de que somos una minoría muy minoritaria, se va a plasmar también en las sociedades donde estamos acostumbrados a ser mayoría. Las dificultades eclesiales que vive nuestra Iglesia, nuestra comunidad cristiana en Europa, no son más pequeñas en América Latina. Y lo que viene no es esperanzador. Qué atrevimiento venir aquí a hablaros así y deciros esto. Pero estamos abocados a una crisis de sentido muy, muy grave. Pero es una crisis respecto a nuestra organización eclesial previa. No es crisis respecto al valor de Jesucristo en el corazón de las mujeres y los hombres del siglo XXI. Pero sí es crisis respecto a cómo lo hemos propuesto, cómo lo hemos exigido y cómo ambiguamente lo hemos testimoniado. Es un tiempo para empezar de nuevo, y lo nuevo nunca empieza abriendo baúles antiguos. No es cuestión de nuevos ritos, no es cuestión de volver a ritos del pasado. Es cuestión de hablarle a Dios desde nuestro carisma, con las artes, la cultura, el lenguaje, las formas de nuestro tiempo. Nuestro Dios no quiere que tú y yo seamos personajes raros de otra época. Quiere que tú y yo seamos mujeres y hombres de este tiempo que den testimonio sencillo de en qué consiste creer y confiar en la humanidad. Y a esto tenemos que animarnos. Este es el meollo, esta es la esencia del proceso sinodal. No es si se va a aprobar no sé qué o se desaprueba, no. En conjunto, lo que está en el sentir del corazón de Dios, en el corazón de la Iglesia, es reconocernos como humanidad que camina hacia Dios. Pero este reconocernos como humanidad que camina hacia Dios también pasa por una purificación de formas rituales que solamente son anuncio del pasado y seguridad de algunos que nos sentimos muy fuertes en ellas. Pero hay como 6 núcleos en los cuales este diálogo, esta nueva visión, ha de manifestarse. Y personas comprometidas en el ámbito eclesial, como sois vosotros, las mujeres y hombres de este carisma MEST, tienen que dialogar sobre ellas y llegar a una visión de qué es lo que quieren y, sobre todo, cómo quieren anunciar lo que quieren. La primera expresión es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué estamos diciendo cuando decimos jóvenes. La palabra jóvenes.
El porvenir de la vida, de la Iglesia, no está en ti y en mí, que tenemos etapas vividas. Está en los que hoy son jóvenes. ¿Sabéis quiénes son los jóvenes de hoy? Los que han nacido en este siglo. Oye, que este siglo ya tiene 23 años, ya han podido... A los 23 años nuestros padres estaban casados, algunos de ellos, oye. Ya eran bien adultos, ya se desvivían, ya habían aprendido a crear hogar. No sé si habían aprendido, pero estaban en ello. Y hoy seguimos pensando que un sujeta queda muy mal, un hombre o una mujer de 23 años no tiene capacidad para decidir. ¿Qué iglesia creemos y queremos para los jóvenes? Ahora dentro de unos días van a vivir un calentón en Lisboa, así, con mucha euforia, y a cantar y cantar y cantar y cantar. Después a los 15 días va apagándose, a los 2 meses apaga más y al medio año queda algo. Pero ¿qué iglesia queremos para los jóvenes? Cuando tú y yo decimos jóvenes, ¿en quién estamos pensando? ¿Son nuestras formas, nuestra fe, nuestros ritos capaces para estas personas? Los laicos tenéis en esto una capacidad de iluminación maravillosa porque lo tenéis en casa. ¿Comprendemos a los jóvenes? ¿Qué niveles de diálogo tenemos? ¿Es posible compartir la fe? ¿O hemos llegado a pensar que los jóvenes no se pueden enamorar de Jesucristo? Aquí hay alguna novicia muy joven y es posible. Pero no está mal que nos preguntemos, cuando decimos jóvenes, ¿en quién estamos pensando? ¿De quién estamos hablando? Mirad, en la famosa pandemia, digo famosa porque nos sobrecogió a todos. Yo vivo en un barrio de Madrid que es muy antiguo, está en el centro de la ciudad, y ahí no pueden ir a vivir matrimonios jóvenes porque los pisos son carísimos. Con lo cual solamente hay pisos de ancianos, alguna comunidad religiosa y pisos de estudiantes, señores que tienen buenas propiedades y las alquilan para estudiantes. Y cuando estuvimos confinados teníamos el único momento de expansión a las 8 de la tarde, salir a la terraza, y a mí me animaba y me sobrecogía ver las escenas, porque era verano, hacía calor ya, se veían todas las ventanas abiertas, y veía no pocos jóvenes cómo accedían a la casa de los ancianos para dar una vuelta, para ver qué necesitaban, para llevarles las medicinas que traían los mensajeros a los portales, porque no había posibilidad de acceder, para hacerles llegar la compra. Jóvenes sin ninguna motivación religiosa, supongo, pero jóvenes que entendieron que Cristo vivía en la puerta de al lado. ¿Cuántas veces pensé en esos meses de confinamiento? Estos chicos están haciendo lo que no estamos haciendo o podemos hacer las comunidades consagradas. En los jóvenes hay valores, hay muchos valores, y hay algunos valores ambiguos que no sabemos entender. Este lío de pantallas que traen no sabemos entenderlo, pero es que han nacido en las pantallas. Dicen los estudiosos de esta generación Z, que son los jóvenes nacidos en este siglo, que son chicos y chicas que si el proyecto merece la pena se entregan, que no son como las generaciones anteriores que buscaban prestigio, dinero, primeros puestos. No, estos buscan un sentido a la vida. Yo cuando leo esto me pregunto dónde estamos los laicos, laicas y consagrados de los carismas que no nos hacemos presentes en las vidas de estos jóvenes que están buscando nuestro carisma. ¿No estaremos viviendo el carisma de un modo muy íntimo, muy de puertas adentro, muy endogámico? ¿No tendremos que exponernos más? ¿No tendremos que atrevernos a dar un testimonio de lo que creemos y del sentimiento que sostiene nuestra fe? Oye, pero hay otra palabra que también es suficientemente ambigua y que tenemos que hablar de ella, y es la palabra vocación.
La vocación era entendida en nuestras culturas como aquella vivencia que tenían los que iban a ser curas o monjas, para y apaga. Aquí estáis unos cuantos laicos y laicas que supongo que sois conscientes de que sois vocación, de que sois envío, de que sois llamada. Pero esta visión amplia de la vocación también es un aspecto que tenemos que trabajar juntos en misión compartida, porque todavía en las congregaciones seguimos creyendo, eso sí, una visión muy íntima, muy íntima, muy íntima, que vocación la tenemos nosotros, los demás, en tanto en cuanto se peguen a nosotros. El despertador, ¿esto quiere decir que tengo que acabar o no? No. Por si acaso. Todavía sigue estando cierta nostalgia en nuestro lenguaje que nos traiciona. Mirad, somos todos muy democráticos y queremos un mundo horizontal y queremos que nadie sea más que nadie, pero nos traiciona el subconsciente. Os voy a contar una anécdota para que os riáis un poquito. Hace poco tiempo yo estuve en un congreso de teología en Bogotá. Y pues yo daba unas conferencias y algunas personas de la conferencia de religiosos de allí de Bogotá también daban alguna conferencia, una especie de réplica. Y uno de los días me replicó una religiosa salesiana, le dije que lo iba a contar en todos los sitios y me dijo ella, pues entonces cuéntalo claro. Una religiosa salesiana que lo hizo muy bien. Habló sobre la mujer, la feminidad, el empoderamiento femenino. Nosotras y nosotras y nosotras. Yo dije, me ha encantado porque lo has dicho con finura, con cariño. No nos hemos sentido los varones que escuchábamos eso agredidos porque el mejor feminismo es el integrador, etcétera, etcétera. Y coincidió que dentro del Congreso, uno de los días, la directiva nos llevó a cenar a todos los que participábamos en eso. Y entre los que iban a cenar iba ella, con hábito, una de su congregación sin hábito y servidor que les habla también sin hábito. Al acabar la cena se fueron marchando las personas que estaban juntos y yo estaba hospedado en la curia provincial de ellas, de las salesianas. Con lo cual estuvimos esperando a que llegase el chico del Uber. Entonces esta que hablaba con el chico del Uber para que nos identificase le dijo literalmente, se conoce que decía el chico, ¿cómo los descubro, no? ¿Cómo los diferencio? Y ella dijo, mire, estamos 2 personas y una monjita. Digo, ole, ole, ole. Ella, 2 personas y una monjita. Y dice ella, ¿cuánto cuesta cambiar esto? Dice, claro, yo pensaba, ¿cómo nos puede identificar este chico que no está en contexto? Digo, hombre, pero podías haber dicho una persona de hábito y 2 sin hábito. Dice, no, eso es una explicación muy compleja. No, lo más claro es esto, Gonzalo, me decía. Yo digo, pero hay que cambiar mucho la mentalidad. 2 personas, y dijo la otra, estoy llena de orgullo por ser persona. Dijo la... Bueno, pues cuando decimos vocación también tenemos que purificar nuestro lenguaje. Tenemos que purificar nuestro principio teológico. Somos vocación en tanto en cuanto todos adquirimos un sentido vital, el sentido de la vida, que ya decía Santo Tomás, unido estrechamente a la voluntad de Dios. Oye, ¿y cuando decimos carisma? Todavía sigue habiendo personas que creen que el carisma es lo que hacemos. Dice, ¿cuál es su carisma? Dice, el nuestro, la enseñanza. Como si no hubiera más carismas. O el mío es que yo soy el responsable de los cargos. Este entender lo que es el don del Espíritu, aquí sí que nos va a costar muchísimo. Porque el carisma sí que unifica. Porque el carisma es la esencia de la pluralidad. Pero cuando hablamos de funciones, cuando hablamos de cargos, cuando hablamos de cosas que hacemos, eso no nos unifica, porque en las cosas que hacemos lo importante es que alguien se acomode a mi proyecto. Mirad, los religiosos, supongo que los laicos también, supongo no afirmo, estamos siempre examinándonos ahí con dureza y dice, ay, es que lo que más le cuesta a esta persona es trabajar en equipo. Y cuando decimos equipo casi engolamos la voz. Equipo. Normalmente el equipo nace del planteamiento de quien manda. Y cuando hay alguien que manda ya no hay carisma, ni liderazgo, ni servicio, ni ministerio. Hay mando en plaza.
Y este es el gravísimo problema que tenemos que desmontar. Tenemos que releer teológicamente nuestra organización, porque si no lo hacemos, seguimos con unas inercias que están clavadas en el corazón y no nos permiten despertar y reconocernos como poseedores de un don carismático que es nuestra mayor riqueza. Reitero, el carisma es ese don que ha puesto el Espíritu en tu corazón y que te posibilita hablar de un modo determinado con Dios. El carisma es cómo tú cuentas que es esa presencia de Dios en tu vida. Carisma es cuando somos capaces de escucharnos conjuntamente como familia y llegamos a la conclusión de que nuestra ofrenda, nuestro acento es este. Los mest, todos vosotros, no estáis en la iglesia y en la sociedad para ofrecer lo que todo el mundo está ofreciendo. Esto no consiste en una cadena de supermercados donde más o menos existen los mismos productos. No, lo nuestro carismáticamente tiene que tener acentos de originalidad. Tenemos que ofrecer lo que no se ofrece. Tenemos que representar lo que no está reiterado. No tiene sentido esta confusión carismática que estamos viviendo. Si ustedes son religiosos o religiosas, pues centros educativos o centros sanitarios. Venga, y todos en cadena. Y no importa que donde termine uno empiece otro. Mire, esto es organización de otro tiempo. Tenemos que ser respuesta para las llamadas vocacionales que el Señor está suscitando en los corazones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Oye, y cuando decimos verdad, esta sí que es otra palabra polisémica. Hay tantas verdades como habitantes en el mundo y el mundo sigue creciendo. Pero en nosotros, cuando nos ponemos fantásticos en nuestros discursos, casi siempre decimos en honor a la verdad. Siguiendo una lectura atenta de la realidad, no nos queda más remedio que afirmar. La palabra verdad es una palabra, como decía, ambigua y polisémica, que en verdad, valga la redundancia, solamente la puede pronunciar Dios.